Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos estáis viendo o escuchando en función de la plataforma que estéis utilizando. Y saludaros. Aquí un servidor Javi Medina, como los burros primero, y al otro lado, pues, nuestra amiga Lucía. Muy buena, Lucía, ¿cómo andamos? Muy buena, Javi, fenomenal. ¿Y tú? Pues aquí, la verdad que con muchas ganas de retomar contigo los podcasts y los vídeos de seres emocionales, que yo creo que también nos apetece a los dos retomar, ¿verdad? Decía, Totalmente, ya nos toca la vuelta al cole. la vuelta al cole. Y hay una cosa que siempre nos sucede en las vueltas, ¿no? En los recomienzos o cuando terminan las vacaciones, cuando empiezan, que es el elemento cambio, ¿no? Todo lo que cambia nuestra vida o las cosas que pueden llegar a cambiar. Que, sobre todo yo creo que de las vacaciones venimos con esperanza de que algunas cosas cambien y después nos frustramos porque no cambian. Y después aquellos cambios que vienen sin buscarlos, nos desesperamos porque no llegan, ¿no? Yo creo que son como dos actitudes que solemos tener a veces con los cambios. Pero vamos a ir a hacer una aproximación, Lucía y yo, creo que de qué manera vivimos emocionalmente el cambio o los cambios, ¿vale? Entonces, yo creo que podemos empezar, Lucía, si te parece, y bueno, te paso la palabra y vemos, ¿no? Si, ¿qué significado o qué significa verdaderamente, qué implicaciones tiene cambiar? O sea, ¿qué es el cambio? ¿Cómo nos afecta el cambio de alguna manera? ¿Cuándo llegan, cuándo no llegan? Arrancamos ahí un Mm. poco con ese, ¿qué es cambiar? ¿Qué es un cambio? Yo creo que es muy amplio, ¿no? Abarca mucho, pero sobre todo yo creo que muchas veces nos forzamos en cambiar lo de fuera y no nos damos cuenta de que para cambiar lo de fuera anteriormente se da un proceso interno que puede durar bastante tiempo, que es parte de ese cambio y que consiste en cambiarlo de dentro. Entonces, los cambios son siempre empiezan a nivel interno. Lo que pasa es que como no los vemos manifestados desde el principio, ese nivel de frustración o ese nivel de esto no se está dando, o no estoy arrancando esto, o no estoy, nos puede hacer sentir estancados antes de dar el cambio, antes de que el cambio se materialice, pero realmente yo creo que hay que hacer una gran diferencia entre el cambio externo siendo una consecuencia del cambio interno. No hay un cambio externo sin que haya primero un cambio interno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empieza ese proceso? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es eso? ¿Tú qué crees? Además es algo que no se da igual en todas las personas. O sea, yo creo que o sea, no se da igual en el sentido de ese proceso interno es muy diferente, ¿no? Creo que se puede vivir internamente y el inicio de ese cambio interno puede ser porque te choquen dos ideas que tú tenías tu idea, tú tenías tu concepto y de repente aparece otra y eso empieza a chocar, empieza tu cabeza a decir, uy, esto no va, esto, ¿y por qué no hago aquello? ¿Y por qué no? Es como una semilla que crece, ¿no? Que te va, que te va rumiando como si algo que va girando y tuviera un palo y lo va arañando poco a poco, ¿no? Va arañando poco a poco. Eso es, yo creo que es una de las formas que puede suceder Mm. ese cambio interno, ¿no? O la gota que va cayendo, ¿no? Y empiezas a mirar la gota, ¿no? Hay un tema. Yo creo que hay gente de repente, o sea, el cambio, como estamos diciendo, ¿no? Primero porque nos focalizamos mucho en un tema concreto. Si un cambio va a venir, si de manera constante hay una temática o un tema que me está obsesionando de alguna manera, obsesionando no negativamente, o sea, no compulsivamente, ¿no? Mm. Sino que lo tengo siempre ahí. Si yo termino en algún momento fijándome otra vez en, es que las paredes de casa no me gusta cómo están. Uf, es que las puertas habría que cambiarlas. Es que, o sea, algo hay en el hogar que no te está cuadrando. Entonces, tú lo estás mirando, ¿no? Y estás mirando de alguna manera ahí, ¿no? Entonces se te empieza a remover. O hay gente que
yo creo que otra forma también lo que tiene, que puede ser el no hablar del tema, el evitarlo, ¿sí? El no afrontarlo, que es cuando estás evitando un tema, es porque ya sabes que eso te está causando roce. No quiero hablar de esto. Oye, ¿cómo te fue? Empezamos con una pareja, ¿no? Y llevamos ya un tiempo y tal. Oye, ¿cómo te va con fulanita, con fulanito? Oye, no hablemos. Tú dices, algo hay, ¿no? Lo cierro, Sí, lo aparco, lo pongo ahí. aparco. Sí, o sea, eso son como preludios, ¿no? Eso es como cuando empieza a oler a lluvia, todavía no ha llegado la lluvia, pero huele a lluvia. ¿No? Y también en base a eso, y yo creo que esto es importante, ¿no? Porque los cambios vienen a través de una sensación, podemos decir, de malestar. No tiene por qué ser así, ¿no? No tiene por qué ser, me siento mal, tengo ansiedad. No me refiero, que también, ¿no? Pero no me refiero necesariamente a eso, pero algo empieza a removerse que Incomodidad. dice, de La incomodidad, incomodidad. exactamente, esa es la palabra, incomodidad. Y, y yo creo que eso es importantísimo, porque aquí pasan dos cosas. Tienes a nivel emocional ese impulso, algo te está impulsando, algo desde dentro está diciendo, necesito movimiento. Y creo que es importante entender también que los seres humanos somos seres ante todo creativos, ¿no? Creamos todo el tiempo. Creamos una comida, creamos un puesto de trabajo, creamos una relación, creamos un cuadro, creamos... que muchas veces entendemos por gente creativa a los artistas o a los músicos. No, todos, absolutamente todos somos gente creativa. Cuando empezamos a sentir ese impulso de cambio, ahí está nuestra creatividad diciendo, necesito crear algo nuevo. Y lo que pasa muchas veces es que la mente entonces viene y te dice, pero en tu zona de confort estás muy bien. Y empieza a crearse ese conflicto. Pero realmente, si ignoramos ese proceso de creatividad y de cambio, estamos muertos. O sea, nos acabamos muriendo en vida, porque nuestra naturaleza es la de crear. ¿Tú qué crees? Sí, además hay dos energías neuronales que se mueven, ¿no? Que a mí, yo a ver si soy capaz de explicarlo sencillo, ¿no? Sí, el cerebro está diseñado para hacer dos cosas, además, de manera perfecta. Una, como bien decíamos, ¿no? La de crear. Está diseñado para inventar, para crear, y si no le damos algún trabajo o alguna tarea para crear, él se la busca, ¿no? Y de ahí viene, por ejemplo, el elemento sueño, ¿no? Es decir, cuando estamos en fases profundas de sueño y no estamos conscientes, no le estamos dando una tarea al cerebro, el cerebro por su historia creando, ¿no? Y si cuando no tenemos un problema, cuando no le damos algo en qué pensar, él se busca un problema, porque está diseñado para resolver problemas, ¿vale? Entonces, y esa energía, esa es una de las energías que se mueve. Y eso, cuando arranca con algún tema, eso es imparable. O sea, el cerebro ya tiene ahí tarea, además eso te copia, ¿vale? Ya está entretenido. Sí, ya está entretenido. O sea, como haya algo que que es eso, que te incomode, bueno, ya está, o sea, ya tienes tarea el cerebro para ir creando. Pero ahora tiene la otra tarea que sabe hacer muy bien el cerebro, que es no dejar de hacer lo que está haciendo muy bien. Es decir, al cerebro le cuesta mucho trabajo cambiar de tarea. Es decir, romper y cambiar una dinámica le cuesta mucho trabajo. Eso es un poco lo que tú decías de romper con la rutina, ¿no? O sea, al cerebro, y eso es como cuando decimos, voy a dejar de comer azúcar. Y cuesta un trabajito. O sea, y es constantemente que nos estamos diciendo a nuestra cabeza, no, o sea, somos nosotros los que le decimos a nuestro cerebro, deja de comer azúcar, deja de hacer eso.
y requiere un tiempo. Tiene sus tiempos también, y eso hay que respetarlo en el cambio. ¿Por qué? Porque hay que saber que los cambios nos afectan cuanto más rápidos y más inmediatos sean. Por eso nos afectan mucho los cambios rápidos, porque nos cuesta trabajo decirle a nuestra cabeza, esto va a ser de otra manera, tiene que ser de otra manera. Sí, también porque a ver, aquí hay un periodo de gestación. Sí, sí. O sea, necesitamos ese periodo de gestación. El hecho de que te estés planteando un cambio ya implica que estés en el cambio. Y yo creo que esto es súper importante. El cambio no es lo que ves, el cambio es lo que se está gestando. Ya está ocurriendo. Pero claro, después, ¿cómo? Si ignoramos ese proceso de gestación y si ignoramos lo que nos está pasando, que es que realmente hay algo dentro que suele ser más, yo personalmente creo que es más emocional que mental. Yo creo que a nivel mental, creo que en este tema de los cambios, la mente es la que te paraliza, la mente es la que, a no ser que hayas aprendido con la práctica a acostumbrarte al cambio, ¿no? A los seres humanos no nos gusta el cambio por naturaleza, pero si tenemos ese proceso de gestación, si ese proceso de gestación llega a un punto en el que hay que efectuar, hay que accionar, si eso se ignora, podemos tener absolutamente claro que por algún lado va a salir. Va a salir. Va a salir en forma de ansiedad, va a salir en forma de depresión, va a salir en forma de voy a acabar teniendo una bronca con mi pareja descomunal porque es que necesito un cambio, no estoy feliz. Va a salir en forma de algo va a pasar, de voy a acabar teniendo un momento súper incómodo en el trabajo porque algo va a salir, porque al fin y al cabo el subconsciente va a empujar, ¿no? Entonces, yo creo que, y ahí es donde entra ese, cuando el cambio es súbito, cuando el cambio es violento, cuando ignoramos ese que ya el proceso de gestación ha llegado a su fin y que ahora hay que accionar, puede ser bastante más violento, ¿no? Y yo creo que estamos, para especificar, hablando de los procesos de cambio interno que vienen desde nosotros, ¿no? Eso. Ya lo que te traiga la vida, eso es aprender, eso hay que manejarlo a lo mejor de otra forma, ¿no? Pero creo que estamos hablando de eso, ¿no? Sí. Del cambio que... Sí, porque cuando el cambio viene de fuera, yo creo que el proceso es distinto, ¿no? El proceso, o sea, los procesos son los mismos, pero la reactividad es distinta. O sea, cuando te viene impuesto de fuera el cambio, pues hay fase evidentemente de resistencia, por un lado de no quiero, esto de querer permanecer, de rechazo, de inseguridad, de miedo, de duda, de ¿y ahora qué? ¿No? Yo creo que cuando vienen de fuera, pues es como un golpe, ¿no? Y eso hay que afrontarlo desde... Primero, yo creo que hay que gestionar muy bien todo el ciclón emocional, porque solemos atraparnos en los cambios externos, solemos atraparnos con mucha facilidad en ese bucle emocional desde fuera, ¿no? Es distinto, yo creo que es distinto los dos procesos, pero al final hay una vivencia emocional, ¿no? Es decir, ¿qué emociones surgen en un proceso y en otro, ¿no? Lucía, cuando es un cambio interno, ¿no? Algo que sabemos que queremos un cambio, ¿no? Y ese cambio de dentro para afuera, ¿no? Hay unas emociones y cuando son de fuera para adentro hay otras, ¿no? ¿Qué emociones podrían protagonizar? Yo creo que el cambio de dentro hacia afuera, a lo mejor nos podríamos centrar más en ese hoy y después hablar del cambio que viene en otra charla, hablar del cambio de fuera adentro, ¿no? Sí, pero sí. Por tocarlos ambos, porque es que son muy amplios, ¿no? El cambio de dentro hacia afuera va a traer incomodidad, va a traer miedo, va a traer inseguridad, va a traer duda, va a traer... No es cómodo.
te estás tirando a la piscina, ¿no? Pero hay un proceso de confiar. De confiar. Yo creo que los cambios que vienen de dentro hacia afuera implican seguir confiando. Seguir confiando que cuando llegues al final de la carretera y hay un río, va a haber un puente. Y si no hay un puente, lo vas a saber montar. Y si no hay un puente, va a haber un barquero que te va a llevar al otro lado. Algo se va a dar, ¿no? Y yo creo que es importante tener esa capacidad de confianza, ¿no? De decir, pase lo que pase, me encuentre lo que me encuentre, lo voy a poder salvar, ¿no? Y entender que si queremos un cambio en nuestra vida, vamos a tener que sentarnos con emociones que no son cómodas y que no pasa nada por sentarse con ellas, ¿no? Pretender que haya un cambio de dentro hacia afuera sin que se nos mueva nada adentro es absurdo. El cambio de fuera adentro yo creo que es otro proceso, ¿no? Es un proceso de, a lo mejor, si es muy, muy violento, de shock, de aceptación, es un proceso diferente, ¿no? Sí, al final, pero en ambos siempre hay un proceso al final de cambio interno, ¿no? Aunque el orden sea distinto, pero al final el cambio termina dentro, ¿no? Bueno, el de dentro para afuera, en el fondo, comienza hacia adentro y termina dentro, y aunque tiene cambios externos, pero el protagonismo está evidentemente de ese cambio personal y eso tiene pues, sus consecuencias, ¿no? Pero cuando te fuera para adentro, al final también tiene, o cambias por dentro, o si no estás con una resistencia que al final pues se va a neurotizar posiblemente, ¿no? Y te va a generar mucha cosa mala, ¿no? Por decirlo muy mundanamente, ¿no? Te va a generar obsesiones, te va a generar también muchas tensiones y en la resistencia no es buena. Y en algún momento yo creo que también hay emociones positivas, ¿no? Yo creo que en los cambios de dentro hacia afuera, creo que también, digo porque en algún momento nos visualizamos, ¿no? Cuando te das cuenta, ¿no? de que estás en cambio o que quieres un cambio, y hace ahí como una especie de luz que se enciende y entonces aparece la ilusión, aparece la esperanza, aparece la confianza que tú decías también, ¿no? Aparece, sí, eso cuando tomamos conciencia de que algo tiene que cambiar y va despertándose, ¿no? Ese lado emocional de la balanza, ¿no? Pero estas no se dan sin las anteriores. O sea, yo creo que también hay que respetarlas. El miedo, la angustia, todo eso que tú decías, ¿no? También, esas hay que respetarlas no porque las mantengamos a distancia, sino porque hay que amarlas, hay que quererlas mucho, porque forman parte del proceso. O sea, si no siento incomodidad, si no me siento a disgusto con algo, no voy o sea, el cambio no se va a producir nunca, ¿no? O sea, si siempre estoy ilusionado, no hay cambio. Si siempre estoy cómodo, esto es lo que se conoce ahora como la zona de confort, ¿no? Bueno, al fin y al cabo es eso, incomódate, mírate, y aquello que precisamente te genere incomodidad, ese es el punto que hay que cambiar, ¿no? A mí una perspectiva, yo sumo al tema del cambio interno, ¿no? Y precisamente en localizar esas cosas que hacen falta cambiar, que son como las grietas en un jarrón, como las grietas que tiene, ¿no? Que hay que mejorarlas, cambiarlas, porque sabemos que eso no está del todo ajustado, ¿no? Y nos está incomodando. Y hay una técnica japonesa de reparación de cerámica que se llama el kintsugi o el kitsukuroi, que es reparar con una mezcla de oro de 24 quilates con resina, ¿no? Y que convierte cada brecha en una... bueno, de hecho, la pieza de cerámica reparada con esta técnica cobra más valor por el oro que lleva en las grietas que la propia pieza, ¿no? Yo creo que ese es el punto que estamos intentando un poco transmitiros sobre el cambio. Si somos capaces de localizar nuestras grietas, o sea, esas incomodidades que queremos cambiar y las gestionamos de manera correcta, se van a convertir en puntos de mucho más valor en nuestra vida
de fortaleza y de los puntos como clave, ¿no?, de nuestra vida, ¿no? Esto es cuando hablamos con la gente y dice, gracias a que yo cambié, gracias a que yo hice, gracias a que yo tuve aquel momento, ese es el punto del Kids Growing, ¿no? De reparar con oro de cambiar, ser capaces de cambiar con oro. Me imagino que podemos decir, cambiar es aprender. Cambiar es aprender qué es lo que te está impulsando al cambio. ¿Qué es lo que te está saliendo con el cambio? Y qué es lo que eres capaz de conseguir, ¿no? Y también entender que cuando iniciamos cambios, si no estamos acostumbrados a cambiar, al principio van a dar un miedo espectacular. Pero a medida que vamos ejercitando, vamos cogiendo... Práctica, ritmo. Práctica. Vamos cogiendo práctica en el cambio, ¿no? Entonces, a lo mejor, la primera vez que hacemos algo, ponte que yo ahora quiero hacerme profesora o quiero dar charlas. La primera vez que esté delante de mucha gente y de una charla, voy a sentir mucho miedo. Sí. La segunda vez voy a sentir menos. La tercera vez voy a sentir menos. Cuando lo haya hecho 10 veces, probablemente ni me prepare la charla. Sí. Entonces, el miedo inicial no es permanente. Es muy temporal. Lo que pasa es que si no accionamos físicamente, nos quedamos atascados en ese miedo inicial. En el momento en que empezamos a accionar cambio, ahí ya la bola va sola. Y ahí es simplemente un paso detrás de otro y bueno, a veces va a ser puede ser un poco rocambolesco, puede ser que no, pero ya hay un movimiento, ya el movimiento está en acción, entonces ya con lo que salga ya lo tienes que enfrentar, porque ya estás en acción. Entonces, ese miedo inicial que puede paralizarnos no es permanente, no va a estar siempre ahí. Y eso, cambiar es aprender sobre nosotros mismos, ¿no? Yo ahí te estaba escuchando y estaba escuchando a algún conocido, ¿no?, que me estaría preguntando ahora mismo, ¿no? Es decir, vale, Javi, ok, pero ¿y aquellas cosas que son de nuestra forma de ser que no podemos cambiar, pero que nos gustaría cambiar porque la forma de ser se constituye y ya no cambia a lo largo de la vida, porque yo soy, no sé, de esta manera, yo soy de aquella, ¿no? Entonces, me ha venido porque estábamos dialogando, ¿no? Y decía, creo que no estamos comunicando un principio que yo creo que tú y yo tenemos muy claro, que es que el cambio es precisamente la única constante que existe a lo largo de la vida. Es decir, la única cosa que es constante es que vamos a cambiar. Es decir, a lo largo de nuestra personalidad toma colores, matices, formas, se adapta, se mueve, la forma en la que entendemos el mundo, la forma en la que vivimos. Y aunque percibimos nuestra persona de una manera estática, es un artificio del cerebro para no psicotizarse, ¿no? O sea, porque precisamente el cerebro necesita pensar que todo sigue igual, ¿no? Porque esa es una de las energías que tiene. Entonces, hay una idea que yo creo, idea porque es concepto, porque es modelo, porque es arquitectura cultural, ¿no? Que es que las cosas no tienen que cambiar y que las cosas están bien cuando no cambian. Cuando todo en la naturaleza, cuando todo en el universo, cuando todo en nuestra vida, la única constante que permanece es el cambio. Envejecemos, crecemos. De hecho, yo biológicamente hago un símil, ¿no? Porque no sé si son entre 2 y 5 años, dependiendo también de la persona, todas nuestras células se han renovado, o sea, se han muerto y son células nuevas. Y esto incluso filosóficamente hablando, ¿no? Es, bueno, espérate,
O sea, yo he cambiado físicamente, claro que sí, aunque yo me visualice, aunque las células que conforman mi cuerpo no son las mismas. Pero es que también cambio en todo lo que no es físico, ¿no? O sea, bueno, hay matices, voy evolucionando, siempre y cuando estemos haciendo este proceso que estamos hablando también, ¿no? Porque si no, entonces estamos resistiéndonos. Y esa resistencia es precisamente después la que nos llega a terapia o la que nos llega a consulta. Que es de, claro, es que yo esto... Y claro, y te das cuenta que hay resistencia, ¿no? Que es algo que lleva ahí mucho tiempo, es algo que ahí lleva y que le está causando ansiedad, que le está causando porque hay mucho esa idea de, es que esto no tiene que cambiar. Mm. No puedo estar más de acuerdo, ¿no? Además, yo creo que hay dos cosas. La resistencia a no cambiar normalmente requiere muchísima más energía que dejarse llevar con el cambio. O sea, Sí. eso por un lado. Por otro lado, yo creo que es importante entender que más que no puedo cambiar es me da miedo a cambiar. Me da miedo, sí. Todos podemos cambiar, todo se puede cambiar, todo es sanable, todo lo es, literalmente todo. Que sepamos cómo, que necesitemos ayuda, que lo asumamos, que podemos cambiar, que sean nuestros tiempos. sean nuestros tiempos, es importante, pero yo creo que aquí hay algo muy interesante, ¿no? Y es que y esto pasa en los cambios de la vida, se ve en terapia, yo lo veo mucho en terapia, y es que los mayores cambios suelen venir tanto a nivel interno como a nivel externo, como proyectos que queramos iniciar, cuando el dolor de estar donde estamos es mayor al miedo o a la... Y sí, al miedo o a la reticencia a accionar. O sea, Sí. el dolor a quedarnos donde estamos, cuando eso es mayor al miedo al cambio, ahí se acciona algo, ¿no? Es ideal, sería ideal que no tengamos que llegar a ese punto, ¿no? Porque cuando hacemos eso, los procesos son mucho más complicados, mucho más difíciles, mucho más bruscos. Y una vez más, tanto a proceso de cambio interno a nivel terapéutico, a nivel psicológico, como un cambio exterior de quiero dejar a mi pareja, quiero abrir una empresa, quiero lo que sea, ¿no? Me quiero mudar a otra ciudad, lo que sea. Sí se puede cambiar siempre, se puede cambiar a todos los niveles, que nos dé miedo o que no tengamos ganas de hacer el trabajo o que nos parezca una montaña y necesitemos ayuda, eso es otro tema, pero que se puede, seguro que se puede, está claro, Sí, sin ningún tipo de duda. Yo creo que por ir cerrando también, yo creo un poquito esta breve introducción al cambio, ¿no? Al cambio interno. A ver si podemos dejaros, ¿no? Lucía y yo, algunas recomendaciones. Yo creo que algunas recomendaciones, 4 o 5 recomendaciones que de alguna manera podamos poner en marcha o podáis poner en marcha en vuestra vida cotidiana para que, bueno, pues precisamente esos cambios internos pues fluyan mejor, ¿no? Es decir, a ver si somos capaces de daros aceite para que no se raspe, ¿no? En ese movimiento. ¿Se te ocurre, arrancas tú con alguno? Sí, yo creo que si a nivel emocional, si el cuerpo emocional, si la intuición, si tienes ese empuje al cambio, síguelo. No importa lo que te diga la mente. Porque ese empuje es real, ahí está pasando algo.
No vivimos en una sociedad que nos ha condicionado mucho a ser seres muy racionales, pero somos seres, bueno, como bien sabemos, como tratamos aquí, somos seres emocionales, ¿no? Entonces, si tienes ese impulso, no lo ignores, no lo infravalores, es súper importante. Lo demás que te esté diciendo la mente son simplemente, es simplemente el aprendizaje. La mente te está dando dónde está el aprendizaje. Quiero mudarme de ciudad, abrir una empresa, y ahora la mente te dice, vas a estar solo, vas a no sé qué, vas a no sé cuánto, no va a salir bien. Ese es el aprendizaje, esos peros que te está poniendo la mente, pero seguir esa intuición, seguir ese... y entender que el cambio es simplemente aprender a adaptarse. Y una vez que lo has hecho algunas veces en tu vida, ya las siguientes no son tan Ya. difíciles. Yo, mira, como otro elemento, yo creo que también por tomar conciencia de los ciclos de cambio, porque tenemos periodos que son cíclicos en los que se nos moviliza, cada persona tiene también sus ciclos. Yo creo que hay una herramienta de conocimiento emocional que yo siempre recomiendo, que es la del diario emocional. Lo ideal del diario emocional es sentarte al final del día, pero bueno, puedes hacerlo al final de la semana o al final incluso de un periodo de tiempo, ¿no? Pero de sentarte y poner por escrito cuáles son las emociones, cuál es el cóctel emocional que vas viviendo, ¿no? De alguna manera esto crea como modelos predictivos cuando lo llevas a lo largo de muchos periodos de tiempo en tu vida, ¿no? Generas un modelo autopredictivo que te va diciendo como las curvas en las que sabes qué combinación de emociones, siento miedo, siento angustia, siento ansiedad, con la temática, ¿no? Es decir, temática y qué emociones te ha generado, ¿no? Y ya tomas conciencia con ese día emocional de qué temáticas empiezan a ser recurrentes y qué emociones empiezan a ser recurrentes. Y hay como dos curvas, ¿no? En las que se cruzan y tú dices, aquí va a empezar a haber un cambio, o aquí hay algo, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, personalmente a mí, yo cuando entra el otoño, ¿no? Sobre todo el otoño sevillano, yo entro en fase de árbol, totalmente de algo así. Y entonces tengo hacia abajo. ¿Por qué? Porque yo creo que de alguna manera también bueno, mi psique, mi cabeza, mi forma de funcionar va como guardando energías, ¿no? Sabiendo que ahora toca pensar qué temas, sabiendo que después en la primavera, a partir de marzo, febrero, finales de febrero, marzo, que ya empieza mi cuerpo a reaccionar de otra manera, y ahí es donde suceden los cambios, ¿no? Pero yo tomo conciencia de que hay temas que me empiezan a obsesionar, ¿no? O de manera recurrente empiezan a aparecer durante esos meses, ¿no? De octubre, noviembre, diciembre. Y sabes que, bueno, ahí va de cambio. Esto no es algo que haya salido mágicamente, o sea, esto es conocerte. Yo creo que la herramienta más poderosa es conocerte, cuáles son tus subidas y bajadas emocionales, ¿no? Y cuáles son lo que piensas, ¿no? Observarte. Sí, totalmente, totalmente, Javi. Y yo creo que lo que has dicho de las estaciones también es fundamental, ¿no? Porque cada estación nos pone, nuestros ancestros, nuestros antepasados vivían muy hermanados con las estaciones y eso lo hemos perdido en nuestra sociedad y cada ciclo que se abre a nivel estacional indudablemente tiene un impacto en nosotros, ¿no? Y en el otoño se empieza a ir para adentro, en el invierno se empieza a gestar, en la primavera se empieza a actuar y en el verano yo creo que se empieza a parir, ¿no? De alguna manera. Todo eso que... Sí, tal cual. Sí, al fin y al cabo es aprender a conocerte y es que esa es la base de todo, ¿no? Finalmente, saber quién eres y saber cuáles son tus vulnerabilidades, tus miedos, todo. Sí, yo creo que esa puede ser otra recomendación, ¿no? Es decir, el conocer qué nos da miedo, porque también nuestros miedos, que nos da miedo de la vida, que nos da miedo de todo, ¿no? Sabes que el vencer el miedo, antes lo decíamos, es una de las claves, ¿no? Incluso hay algún libro por ahí también hablan de esto, ¿no? De cómo enfrentar precisamente el miedo al cambio. Entonces,
¿Dónde están tus miedos? Son también puntos donde, bueno, ¿dónde están tus Ahí cambios? está el trabajo, ¿no? Ahí está el trabajo, exactamente, ahí está el Ahí trabajo. está el trabajo, ahí está el trabajo, ahí tienes el mapa, ese es el mapa. Bueno, yo creo que nos falta alguna recomendación, Lucía. Nos falta libro. El libro, cierto. Susan Jeffers. Aunque tenga miedo, hágalo igual. Qué oportuno, ¿verdad? Sí. Qué oportuno, Susan. Es oro puro. Sí, Aunque tenga miedo, además, hágalo igual. sí, además, si sois usuarios o usuarias de redes sociales habituales, ese mensaje además aparece en muchos posts de mucha gente, de mil maneras representado, porque al final precisamente la muestra de la resistencia más psicológica, o sea, menos emocional, ¿no? O sea, te habla la cabeza, no te habla el corazón. El corazón a veces quiere hacer cosas y es el miedo el que pone. Y los miedos, no porque sea la emoción del miedo la que te frena, sino porque hay un montón de ideas que nos montamos en nuestra cabeza que nos generan el miedo, ¿no? Y el miedo, el miedo lo que te está diciendo es, oye, ¿esto qué hago con ello? Eso es lo que está diciendo el miedo a cambiar. Al fin y al cabo es el trabajo, ¿no? Como estábamos diciendo. Bueno, no nos queda ninguna idea más, ¿no? ¿Verdad, Lucía? Yo creo que sobre el cambio. Yo creo que lo hemos cubierto. Lo hemos cubierto, ¿verdad? Siempre se puede cubrir más, Sí, está claro, siempre. pero por lo menos una idea generalizada y bueno, Siempre. y Bueno, animarse pues, a cambiar. claro, pues yo creo que vamos a cerramos precisamente con esa idea, ¿no? De que Lucía nos deja que cambiar es bueno, hay que tirar para adelante y en el fondo al final el cambio es positivo, ¿no? O sea, el cambio es un elemento que forma parte de cada uno y cada una de nosotras. Os vamos a dejar abajo en el descriptivo del vídeo del podcast, como siempre, os dejamos el libro que os hemos recomendado de Susan y os dejaremos también nuestros datos de contacto. Primero porque si tenéis algo que nos queráis preguntar y que de alguna manera nosotros podamos tratar, o porque, bueno, de manera profesional pues también queréis contactar con Lucía o conmigo, que atendemos pues de manera online también en nuestras sesiones de terapia y ahí tenéis nuestros datos. Y por favor, me gustas a todo lo que queráis, o sea, y a todos nuestros vídeos, porque nos viene genial, primero para crecernos un poquito el ego, que también viene bien, y reforzarnos de que esto os gusta, y también porque nos da pistas de por dónde seguir caminando. Y bueno, animaros a que nos sigáis en redes sociales, estamos en todas las redes sociales, Lucía por su lado y yo por otro, y bueno, abajo tenéis los datos, así que podéis contactar con nosotros. Una vez más, disfrutar de la vida y disfrutar de los cambios. Lucía, un abrazo enorme en la distancia. Un abrazo, Javier, ha sido un placer. Cuídate, nos vemos Venga, pronto. chao, sé felices. Chao. Chao.